hoy comienza una nueva aventura en lo que sería en el fútbol europeo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la UEFA Champions League, que estrena un nuevo formato, un formato estilo liga, en donde básicamente clasifican a octavos, a la siguiente ronda, como sería habitual. Digamos, paréntesis, tengamos en cuenta que es un nuevo formato, ya que se había hablado hace como 2 años más o menos que iban a cambiar el estilo del formato. No iba a ser el formato que se hacía siempre, que era una fase de grupos, que clasifican los 2 primeros a octavos de final, el tercero clasifica a Europa League. Todo cambió, se agregaron más equipos, ahora son, en vez de creo que eran de 32, se agregaron a 36, se agregaron 4 equipos más. Y se hizo como una especie de liga ahora, en donde básicamente los primeros 8, o sea, del primero al octavo puesto, clasifican directamente a octavos de final, y del noveno al 24 puesto tendrían que hacer como una especie de playoff, como si fuera la Europa League, básicamente. Y obviamente el perdedor, el equipo que queda fuera de esos 16avos, estaría clasificando a la siguiente instancia de la Europa League. Y obviamente el ganador clasifica a octavos. Tengamos en cuenta de que en esta competición hay equipos que vuelven a participar en el Champions, como es el caso del Aston Villa, el caso del Bologna, equipos debutantes como es el Bratislava, el Brest, el Girona, otros equipos que vuelven a la Champions, si no me voy a equivocar, es el Stuttgart. Entonces es algo interesante porque son equipos que han demostrado mucho la campaña anterior. Ya de por sí el Brest, que esté en una competición europea, es llamativa. El Girona, sobre todo, el equipo español que el año pasado rompió, por así decirlo, fue de las revelaciones, del equipo sorpresa del año pasado en lo que es la Liga Española. Y que obviamente tiene como el Bayer Leverkusen, que el año pasado rompió los parámetros de la Bundesliga, siendo campeón de la Bundes, de la Copa Alemana, subcampeón de Europa League. Equipos como el Atalanta, que obviamente al ganar la Europa League clasifica automáticamente a Champions. Y que obviamente otro de los grandes cambios de lo que es esta Champions League es que ya no se hace el sorteo, por así decirlo, como se hacía siempre. Digamos, las personas en los bombos, en los respectivos bombos, sacaban la bolilla, taca, Real Madrid va al grupo tal. No, sino que ahora los encuentros, porque en realidad son 8 partidos, 8 fechas, en los cuales nada más va a determinar todo. O sea, son 8 partidos en los cuales se determina todo, y que obviamente se alarga, por así decirlo, los partidos de Champions, en los cuales esta supuestamente liga, hasta llegar a octavos, hasta que comiencen los octavos y los 16avos, terminaría en enero más o menos, un poco de febrero. Y es notorio y es algo novedoso, por así decirlo. Pero que igualmente va a tener mucha presencia, por algo estoy haciendo este video, en donde va a tener mucha presencia de jugadores argentinos, que a lo que voy es que la cantidad de presencia de Argentina hay en esta Champions. Y en realidad hay 28 jugadores argentinos que jugarán esta edición de la Champions League. En realidad descartemos algunos que otros, pues es el caso de Barrenechea, que actualmente fichó por el Aston Villa, pero decidió irse a préstamo al Valencia. Por ende el Valencia no está jugando ninguna competencia europea, así que descartemos a Barrenechea, ya que son 27 jugadores argentinos, en los cuales obviamente está el Atlético de Madrid, que es el equipo con más argentinos que van a jugar esta edición de la Champions, que es Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Ángel Correa, Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone. Es impresionante la cantidad de jugadores que tiene, por así decirlo. Hay debuts de jugadores de argentinos en Champions, como es el caso de McAllister, el Dibu Martínez, que nunca tuvo la posibilidad de jugar la Champions, Emiliano Buendía, Mateo Retegui, jugador del Atalanta. Varios jugadores interesantes para ver. Obviamente el Benfica, el equipo de Otamendi, de Di María, de Gianluca Prestiani,
el Bolonia de Santiago Castro, ex Vélez, de Benjamín Domínguez, un jugador ex de Gimnasia Grima de la Plata. Así que de la presencia del Inter, de Lautaro Martínez y de Joaquín Correa, de Walter Benítez, de Paulo Gazzaniga, arquero del Girona, uno de los, por así decirlo, uno de los más importantes de lo que fue el Girona el año pasado. Ezequiel Palacios, uno de los mediocampistas, por así decirlo, importantes de lo que sería el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y uno de las últimas incorporaciones de los refuerzos del mercado de pases en el fútbol europeo es y también va a ser su debut en una competición europea, es Nicolás González, que fue presentado como último refuerzo de la Juventus. Y eso es interesante porque la Juventus se reforzó muy bien, con un jugador con mucha calidad, mucha jerarquía, y es interesante de ver, de verdad. Y tengamos en cuenta de que es una competición que la verdad al día de hoy es para cualquiera. Si bien digamos que el Real Madrid es, por así decirlo, es el favorito a llevarse esta Champions, porque obviamente estamos hablando del último campeón que ganó, por así decirlo, bien tanto la final como las fases anteriores, tanto semifinal como cuartos. Hay que decir que hay equipos que son interesantes de ver, que le pueden llegar a plantar cara al Real Madrid. Ya que la Champions empieza hoy día a las 2 menos cuarto de la tarde, horario de Argentina, en donde van a estar debutando los dos primeros equipos, que es la Juventus de Nicolás González frente al PSV, que en este equipo, si no me llego a equivocar, ataja Walter Benítez, otro de los arqueros que a veces es llamado por Scaloni para la selección argentina. Y también debuta el equipo del Dibu Martínez y de Emiliano Buendía. El Aston Villa visita al Young Boys, el equipo suizo, a la misma hora que la Juventus. Y después tenemos varios partidos interesantes, como en el caso de a las 4 de la tarde, el Milan de Álvaro Morata, el equipo, por así decirlo, de Zlatan Ibrahimovic. Le toca recibir al Liverpool de Alexis McAllister, de Darwin Núñez, de Luis Díaz. Y yo creo que este para mí es un partido muy interesante de ver, porque son dos equipos que al fin y al cabo tienen buenos jugadores, como el caso del Milan, como el caso de Álvaro Morata, un muy buen delantero, Christian Pulisic, Rafael Leao, Teo Hernández, uno de los mejores laterales izquierdos que puede haber en el mundo. Pero en el Liverpool tiene a Darwin Núñez, que para mí es uno de los delanteros centro del momento. Luis Díaz, otro de los mejores extremos izquierdos, tanto a nivel sudamericano como a nivel mundial. Alexis McAllister, uno de los pilares, por así decirlo, de la escaloneta, y está siendo uno de los más determinantes en el Liverpool. Obviamente jugadores claves, como lo son en el Liverpool Virgil van Dijk, Alexander Arnold, Robertson, Alisson, jugadores así. Y también a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu debuta el campeón, debuta el vigente campeón, por así decirlo. Debuta el Real Madrid recibiendo al Stuttgart, ya que sabemos que es un partido muy interesante de ver también, aunque mayormente un Real Madrid bien formado, con Mbappé, con Vinicius. Si bien no está teniendo buenos resultados en Liga, tiene buenos resultados. Lo que no convence a nivel de los fanáticos, de los hinchas, es el estilo de juego del Real Madrid, ya que hay, por ejemplo, con el equipo que tiene el Real Madrid, no tendría que haber empatado las dos primeras fechas de Liga. Ese también es uno de los temas, no tendría que haber empatado contra el Mallorca. Pero yo creo que en Champions, lo que yo siempre digo, que en estas competiciones los equipos se transforman, son más temibles, por así decirlo, son más fuertes. Y además tengamos en cuenta que Madrid tiene un equipo de a montón, tiene un equipo muy bueno, tiene una plantilla súper amplia. Y de por sí, en cuanto a nombres, el Madrid arrasa a todo el mundo, porque tiene a Vinicius, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, a Kylian Mbappé, al mejor del mundo, a Rodrigo Góez, a Jude Bellingham, a jugadores con mucha experiencia, como en el caso de Luka Modric, el caso de Dani Carvajal, el caso de Rudiger, de Courtois. Jugadores que están en pleno ascenso, como en el caso de Brahim, el caso de Arda Güler. Tienen jugadores del momento, como yo he dicho, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Militao, otro de los jugadores del momento. Federico Valverde, el capitán de la selección uruguaya. Sabemos que el Madrid tiene jugadores de mucha talla, de mucha calidad. Y yo creo que tranquilamente este partido lo podría llegar a ganar, pero tampoco es como, por así decirlo, si bien el estilo de juego no convence mucho a los hinchas del Real Madrid, es algo que
en esta competición puede llegar a sorprender, le puede llegar a servir. Así que vamos a ver cómo deparará este partido de Real Madrid. Si puede empezar con el pie derecho, con una victoria, a lo mejor arrasa la Stuttgart, porque si comparamos las dos plantillas, es sin duda el Madrid mucho mejor, sin ningún tipo de duda. Así que vamos a ver, lo más probable es que gane el Real Madrid, empiece con buen pie, como siempre suele hacer en la Champions League. Pasamos al día de mañana, el día miércoles, donde el Bolonia de Santiago Castro y de Benjamín Domínguez recibe al Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano, en su primer partido después de mucho tiempo, creo que son 40 y pico años, sin jugar una Champions League. Así que, ¿quién te dice? Además te enfrentas a un equipo que más o menos parejo, nivelado, si comparamos planteles, por así decirlo. Bolonia para mí tiene mejor plantel que el Shakhtar. Después, el mismo día, miércoles, se revive, por así decirlo, una final que fue hace 2 años, que fue nada más la del Manchester City, el equipo dirigido por Pep Guardiola, teniendo a Erling Haaland, a Rodri, a Guardiola, a Rubén Díaz, jugadores de mucha calidad, de mucho porte. Recibe en el Etihad Stadium al Inter de Milán de Lautaro Martínez, el subcampeón de hace 2 años. Le toca ir de visitante frente al Manchester City, un partido que, si bien obviamente volvemos a repetir, hacemos lo mismo Real Madrid con el Stuttgart, si comparamos las plantillas, si comparamos el equipo entre los dos, el City tiene mejor equipo que el Inter, sin ningún tipo de duda, pero los dos vienen bien en sus respectivas ligas, creo que vienen siendo líderes los dos, ganando los partidos mayormente. Si bien si hablamos en cuanto a mejor juego, obviamente el Manchester City de Pep Guardiola arrasa, pero por goleada. Sabemos que al tener a Pep Guardiola es un plus, porque tenés a uno de los mejores entrenadores del mundo, tanto en su momento como fue en el Barça, como lo está haciendo ahora. Y además tiene el factor de tener a los mejores jugadores del mundo, los que son actualmente, como en el caso de Erling Haaland, uno de los mejores delanteros centro del mundo, sin ningún tipo de dudas. Tenés a Rodri, uno de los nominados a ganar el Balón de Oro, campeón de Eurocopa, siendo determinante. Además fue determinante en esa final que se jugó entre el Inter y el City. Tenés a jugadores que fueron la revelación, por así decirlo, en el Mundial de Qatar, como lo fue Guardiola. Jugadores determinantes que son claves, como en el caso de Kyle Walker, de Phil Foden, Jack Grealish. Así que Bernardo Silva, Rubén Díaz, Nathan Ake, jugadores de mucha calidad tiene el Manchester City, pero lo mismo no tengo que decir lo mismo del Inter, porque tiene a Lautaro Martínez, a Nicolo Varela, a Di Marco, a Sommer, el arquero suizo, que para mí es de lo mejor que tiene el Inter en el arco. Entonces yo creo que el Inter puede llegar a plantarle cara al Manchester City, y quién te dice que lo mejor, el Inter, por así decirlo, saca esa revancha, hace la revancha o consigue la venganza, por así decirlo, después de esa final que terminó siendo subcampeón el Inter. Y ese mismo día, después al mismo horario, tenemos el partido del Paris Saint-Germain, el equipo dirigido por Luis Enrique, que está en puntero en su liga. Obviamente en la liga francesa el PSG va a ser campeón mayormente siempre, va a tener siempre los buenos partidos. Recibe a un debutante Girona que viene golpeado en la liga española debido a que recibió una goleada por el Barcelona 4-1 en condición de local, pero que obviamente partamos de la base que el Girona viene muy debilitado a esta Champions League, ya que se fueron varios jugadores importantes de lo que fue la campaña anterior, como lo es Alex García, el delantero ucraniano Dovic, que se fue a la Roma, Jan Couto, que volvió de su cesión al City pero se fue al Borussia Dortmund, el caso de Savinho, el extremo derecho joven, que se fue al Manchester City también. Entonces se fue a Eric García, otro de los jugadores que estaban en ese equipo, que volvió al Barcelona. Entonces es un caso importante el tema del Girona, cómo se adapta a esta nueva Champions, cómo lo pelea, cómo llegará a pelear esta Champions. Sobre todo encima el primer partido que le toque el Paris Saint Germain es complicado encima de visitante. Vamos a ver cómo lo plantea. Y por último, el día jueves a las 4 de la tarde, el Barcelona de Hansi Flick, que está haciendo una muy buen inicio de campaña en lo que es la Liga Española, siendo líder en solitario,
con 15 puntos, ganando los 5 partidos que se ha jugado al día de hoy. Visita nada más y nada menos que al Mónaco, un equipo que en ese trofeo Joan Gamper, que para los que no lo conocen es como otro partido amistoso, por así decirlo, pero que lo organiza el Barça, que es a partido único, que se juega obviamente en tierras catalanas, en sus tierras, y que obviamente como invitado salió el Mónaco, que en ese partido el Barça fue derrotado por una diferencia de 3-0, pero que obviamente tengamos en cuenta de que las diferencias es que el Barça no tenía todavía sus refuerzos, que era Dani Olmo, era un equipo, por así decirlo, diferente, un entrenador que venía a hacer 3 partidos de pretemporada, y obviamente se enfrenta, lo que yo vuelvo a insistir es que los equipos en estas copas, en cuanto al término de copas, se transforman y además el Barça viene en un momento muy bueno, que a lo mejor este puede ser el momento en donde el Barça puede llegar a bajar un poco el nivel a lo que es de liga, porque antes el Barça, o sea, a partir de hoy, el Barça antes jugaba un partido cada semana, cada fin de semana. Ahora le toca partido entre semana, miércoles, jueves o martes, y después tienen que jugar el fin de semana la liga. Así que acá es donde mayormente se va a notar el desgaste de los jugadores, y porque también partamos de que el Barça tampoco tiene un equipo muy amplio en cuanto a términos de jugadores. Si lo comparamos con el Real Madrid, el Madrid tiene jugadores para reemplazar en cualquier momento los jugadores, sacando un poco el tema de la defensa central. Pero el Barça es una plantilla muy corta que siempre, si te fijas en el banco, está, por así decirlo, lleno de jugadores de las inferiores, de la reserva. Así que yo creo que el Barça se va a notar mucho el desgaste físico. Lo bueno del Barça es que recupera jugadores, por así decirlo, de lesiones anteriores, si bien no están aptos físicamente como para jugar, pero que ya están entrenando, por así decirlo, la par de grupo, como es la de Gavi, un mediocampista muy importante para el Barça, que fue el año pasado, tanto el año pasado como el año que salió campeón con Xavi, el primer año de Xavi, el segundo año de Xavi Hernández dirigiendo el Barça, como también el caso de la vuelta, por así decirlo, de Frenkie de Jong, que volvía de una esguince de tobillo, creo que era de grado 2, pero que igualmente lo que vuelvo a insistir de Gavi y de Frenkie de Jong es que vuelven a entrenar a la par del grupo, pero que obviamente están siendo observados, no están, por así decirlo, siendo exigidos a un gran nivel todavía, porque están volviendo de una lesión. Es lo que yo siempre digo, los jugadores que vuelven de una lesión hay que tomarles con calma, una semanita más entrenando a la par del grupo y haciendo un poco de diferenciado, y el momento que tengan que volver, que entren desde el banco, que jueguen los últimos 15-20 minutitos, más probable entre los 15-10 minutos que jueguen, que vuelvan adaptándose, agarrando un poco de ruedo, agarrando minutos, y yo creo que ahí es cuando más o menos se va a notar mucho la mejora. Si bien con el Barça Hansi Flick están haciendo un equipo más, por así decirlo, mejor a nivel físico, porque es lo que se ve, es lo que se compara tanto el Barça del año pasado como el de este año, y es que a nivel físico el Barça es 1000 veces mejor. Vos ves minuto 80 y los jugadores siguen corriendo. El año pasado veías minuto 80 y los jugadores del Barça no corrían, están muy desgastados, lo cual al día de hoy no se ve. Entonces se nota mucho la diferencia entre tener un entrenador como Hansi Flick, que te prepara bien físicamente y que te pide y te exige un montón cada partido, como el tener un entrenador que es Xavi, un entrenador sin experiencia, por así decirlo, en los grandes clubes, en las grandes ligas, y que obviamente siempre, por más que gane o empate, o por así decirlo, más que gane, siempre metía alguna que otra excusa. Entonces yo creo que se nota mucho la diferencia entre tener un entrenador top, como lo es Hansi Flick, a tener un entrenador, por así decirlo, principiante, como es el caso de Xavi Hernández. Así que vamos a ver cómo le irá en este nuevo formato de Champions a los clubes tanto que tienen a argentinos, como lo es el caso del Real Madrid, que es el último campeón y que seguro va a buscar coronarse nuevamente. Así que vamos a ver cómo irá este nuevo formato de la Champions, cómo le irá a los argentinos, y vamos a ver si habrá sorpresa